Students, how are you today? I hope you're doing well. Buenos días, queridos estudiantes del tercero básico A y B. Les habla su profesora de inglés, Mrs. El Palma. Espero que se encuentren todos muy bien en la casita, en compañía de su familia y que se estén cuidando mucho. ¿Ya? Les doy la bienvenida a nuestra segunda clase del mes de octubre. Hace un par de semanas ya tuvimos la primera y hoy día vamos a continuar con la unidad que estamos tratando, que es la unidad número 3, que se llama Story World. Recordemos qué es lo que vimos en la clase anterior. Previous contents. En la clase anterior revisamos vocabulario relacionado con los cuentos y los personajes de los cuentos y también vimos los possessive adjectives his and her, que los usamos para referirnos a ella cuando algo es de ella o cuando algo es de él. Her and his, ¿cierto? Eso es lo que revisamos nosotros en nuestra primera clase. Por lo tanto, hoy día vamos a continuar con la unidad y vamos a ver los objetivos que abordaremos. Learning objectives of today's class. Tenemos los siguientes objetivos. Objetivo número 7 dice Read and demonstrate comprehension of short fairy tales. Vamos a leer y demostrar comprensión de cuentos cortos. Y el objetivo 9 dice Write sentences to describe fairy tale characters. Vamos a escribir oraciones y vamos a aprender algunos adjetivos para poder describir personajes de cuentos. Okay, so let's see the contents that we are going to use. ¿Qué contenido vamos a usar? Fairy tales vocabulary. Vamos a seguir viendo vocabulario relacionado con cuentos, con los personajes de cuentos y los cuentos más famosos que podemos encontrar. Y vamos a ver adjectives to describe fairy tales characters. Vamos a aprender adjetivos, como les decía anteriormente, para describir personajes de cuentos. Okay, so are you ready to start? Okay, let's go. Okay, so we are going to start with fairy tale characters. Vamos a seguir viendo vocabulario relacionado con los personajes de cuentos, ¿ok? Entonces comenzamos con el primero, que es un mago, ¿cierto? A wizard. Vamos a ver después al fantasma que se llama ghost. A ghost. Wizard and ghost. Continuamos entonces con a monster, un monstruo. A fairy, una hada. Luego tenemos entonces a mermaid, que es una sirena, y an elf, ¿cierto? Que es un duende. A unicorn, un unicornio de los cuentos. Y tenemos an ogre, que es un ogro, como el ogro de Shrek, ¿cierto? Luego de eso, de revisar esos personajes de cuentos, vamos a recordar algunos fairy tales, algunos cuentos más famosos que podemos encontrar en la literatura. Probablemente hay algunos que ustedes ya conocen, ¿cierto? Pero los vamos a ver. Tenemos a Hansel and Gretel. El primer cuento que tenemos acá es Hansel and Gretel. Luego tenemos a
la Caperucita Roja, ¿cierto? Little Red Riding Hood. En inglés es así el nombre, en español, la Caperucita Roja. Luego tenemos Robin Hood. Me imagino que este sí lo conocen. ¿Ya? Number 4, The Three Little Pigs. Los tres chanchitos o los tres cerditos. The Gingerbread Man. ¿Este lo conocen? Que es el hombre de galleta de jengibre. Y luego tenemos Alibaba and 40 Thieves, que es Alibaba y los 40 ladrones. Estos cuentos que yo les menciono acá son algunos de los cuentos más famosos. Hay muchos más, ¿cierto? Pero podemos verlos en otra oportunidad. Ok, entonces de esos cuentos que nosotros acabamos de ver, yo seleccioné uno para que veamos de qué se trata y podamos conocer la historia. El cuento se llama The Three Little Pigs and the Big Bad Wolf. Los tres cerditos y el lobo. Vamos a ver de qué se trata. Comenzamos entonces. Dice, Once upon a time, there lived three little pigs. Había una vez tres chanchitos. One day, they decided to leave home and build houses of their own. Un día, decidieron irse de casa y construir las suyas propias. The first little pig thought that Stir would make a good house. He built the house very quickly and he was very pleased with it. Vamos a ver entonces. El primer cerdito entonces pensó que construir una casa de paja. ¿Cierto? Él construyó la casa muy rápido y se sentía muy complacido con eso. The second little pig thought that sticks would make a fine house. He built the house very quickly and he was very pleased with it. El segundo chanchito construyó una casa de madera. Y él pensó que estaría bien. Entonces construyó la casa muy rápido y se sentía muy bien con eso. The third little pig thought that bricks would make a strong house. It took him a long time to build a house, but he was very pleased with it. El tercer cerdito pensó que construir una casa de ladrillos sería una gran opción porque sería una casa más fuerte. Le tomó más tiempo construirla, pero se sentía muy bien con eso. One day, a big bad wolf came along. Un día apareció un gran y malo lobo. He saw the first little pig in his house of straw. Little pig, let me come in, he snarled. Not by the hair of my chinny, tin, tin, cried the first little pig. El lobo vio al primer cerdito en su casa de paja. Pequeño cerdito, déjame entrar, le decía. No, le decía el chanchito pequeño mientras lloraba. Then I will have another puff and I blow your house down, roared the big bad wolf.
Entonces soplaré, soplaré, y tu casa voy a derrumbar, le dijo el lobo malo. So he huffed and he puffed and he blew the house down. The first little pig escaped and ran to join his brother in the house made of sticks. Entonces el lobo sopló y derrumbó la casa. El primer cerdito escapó y corrió a la casa de su hermano, que estaba construida de madera. The big bad wolf followed the little pig to the house made of sticks. Little pig, let me come in, he snarled. Not by the hair of my chinny, chin, cried the second little pig. El gran lobo malo siguió al pequeño cerdito a la casa hecha de madera. Pequeño cerdito, déjame entrar, le gruñía. No, le decía, ni por un pelito, le decía el pequeño cerdito. Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house down, growled the big bad wolf. Entonces soplaré y resoplaré, y tu casa derribaré, le gruñía el gran lobo. So he huffed and he puffed and he blew the house down. The two little pigs escaped and ran to join their brother in the house made of bricks. Entonces soplaré y resoplaré y tu casa derribaré. Entonces sopló y sopló y derribó la casa. Los dos pequeños cerditos escaparon a la casa de su hermano hecha por ladrillos. What do you think will happen to the three little pigs? ¿Qué crees que va a pasarle a los tres cerditos, a los tres chanchitos? Okay, we will figure it out in the next class. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver qué pasa con los tres cerditos. Los dos cerditos tuvieron que escapar a la casa del hermano que había construido su casa de ladrillo, ¿cierto? Vamos a ver qué ocurre con el lobo y con los tres cerditos en la próxima clase entonces. Ahora vamos a ver algunos adjetivos que usamos para describir personajes de cuentos. Tenemos distintos adjetivos que podemos usar. We can use different adjectives to describe fairy tales characters. Tenemos algunos que son con una connotación positiva, que quieren decir algo bueno de la persona, en este caso de los personajes. Tenemos happy, feliz, kind, amable, friendly, amigable, smart, inteligente, honest, honesto, helpful, servicial, brave, valiente, and strong, fuerte. Tenemos también otros adjetivos que podemos usar para describir cosas negativas de los personajes. Negative adjectives. Tenemos rude, que es grosero, shy, tímido, unkind, poco amable, scary, aterrador, lazy, flojo, weak, débil, evil, malvado, unlovely, solitario. Tenemos muchos más niños, pero vamos a usar estos por hoy. Entonces, ahora vamos a ver cómo eran los tres cerditos del cuento The Three Little Pigs and the Big Wolf Story. Veamos cómo son los cerditos, cómo era su personalidad.
Dice, the name of the three little pigs in the original story were Brownie, Whitey, and Blackie. Ya los nombres de los tres cerditos eran Brownie, Whitey, and Blackie. Esos eran los nombres en el cuento original. Each piggy had their own character. Brownie was a dirty, lazy pig. He built a house out of straw. Ya el primer cerdito, que se llamaba Brownie, era flojo y cochinito. Él construyó una casa de paja, ¿cierto? Esa era la primera casita que vimos en el cuento. Blackie was a nice little pig. He was not a good builder and made a stick house. Blackie era un cerdito bueno, nice, pero no era un buen constructor. E hizo una casa de madera. The third pig was clever. El tercer cerdito era inteligente, pero era engreído y egoísta, but greedy and selfish. He built a house of bricks and saved his brother from the earth. Entonces, el tercer cerdito era inteligente, pero era engreído y era egoísta. Y él fue el que construyó la casa de bloques, ¿cierto? La casa de ladrillos. Entonces, en los personajes del cuento The Three Little Pigs and the Big Bad Wolf podemos encontrar algunas características de los cerditos. El primero era dirty and lazy, cochino y flojo. El segundo cerdito, Blackie, was a nice little pig, un cerdito bueno. Y el tercero era clever, inteligente, but greedy and selfish, pero era engreído y egoísta, ¿cierto? Entonces, la próxima clase, niños, vamos a seguir viendo más del cuento The Three Little Pigs and the Big Bad Wolf. Vamos a seguir viendo cómo termina el cuento de los tres cerditos y el lobo malo. Y también vamos a ver otros cuentos más para que podamos saber de qué se trata, ¿ya? Pero es necesario recordar que después de estas dos clases que hemos tenido, la clase que tuvimos el 9 de octubre y la que vamos a tener y la que tuvimos hoy día, por supuesto, estas dos clases van a ser evaluadas, ¿ya? Los contenidos que nosotros revisamos van a ser evaluados en la semana del 2 de noviembre. Por lo tanto, tenemos que estudiar y repasar el vocabulario relacionado con los personajes de cuentos. También vamos a repasar los adjetivos posesivos her and his. Vamos a repasar los adjetivos para describir personajes de cuentos y va a entrar también un poquito de el cuento que acabamos de revisar de los tres cerditos. Va a entrar comprensión lectora, ¿ya? Por lo tanto, tenemos todo este tiempo para poder repasar y así podamos rendir una buena evaluación de la unidad número 3. Recuerden que esta es la primera. A fines del próximo mes vamos a tener la segunda evaluación luego de nuestra tercera clase. ¿Ok, niños? Entonces es súper importante, como siempre les digo, que estemos revisando la página del colegio. ¿Ya? Aquí podemos encontrar en el acceso directo la clase escrita y también podemos encontrar los links para los videos de las clases, los que quieran volver a verlos para poder repasar los contenidos y recordar el vocabulario que hemos visto. Están acá los links en el acceso a la plataforma virtual. ¿Ok, niños? Eso ha sido todo por hoy día.
Recuerden siempre, siempre, siempre cuidarse mucho, ¿ya? Y nos estamos encontrando en la próxima clase. Okay, thanks for your attention and see you next class. Nos vemos, niños, la próxima clase. Bye bye, cuídense mucho.